aquí en Buenos Días Familia con un tema que la verdad estoy intrigada en conocer porque me compete, así que vamos a ver qué es lo que vamos a hablar el día de hoy, de adolescencia o aborrecencia. Y ustedes que nos están viendo, yo quiero que nos comenten ahí si tienen preguntas o cómo es vivir con un adolescente en casa, que los estaremos leyendo y más que vamos a tener acá al profesional, entonces para que ustedes estén ahí súper atentos a todas las preguntas y a todo lo que nos dice. Así que vámonos con esto que es Despertando a los Pelados. ¡Hey! Tus hijos te necesitan despierto. Vámonos con Despertando a los Pelados. Esto es Despertando a los Pelados. Todos los miércoles en el ombliguito de la semana tenemos esta sección tan especial para hablar acerca de temas de crianza, para hablar acerca de todo lo que nos compete a nosotros los papás, las mamás, incluso los que aún no son padres. Vamos a ver, por ejemplo, si en esta sección Cami se motiva. ¿Por qué? Porque es que se va a llenar de herramientas, Y por eso estamos muy contentos pues de darle la bienvenida hoy a Despertando a los Pelados a nuestro querido doctor Fabián Camilo Salinas Obando, psicólogo de la Clínica para la Familia, director académico de nuestra institución, especialista en docencia universitaria, especialista en farmacodependencia, adicciones y otras sustancias. Y escritor del libro Ser Persona, Ser Pareja y Ser Familia. Nos encanta pues, Fabi, tenerte aquí. Bienvenido a Buenos Días Familia. Hola Eli, hola Cami, muy contento de estar aquí como de costumbre compartiendo con ustedes y todas las personas que nos están viendo y más para hablar de este tema. Ay, es que, bueno, hay muchos temas que me parecen importantes y relevantes. Dime, por favor, si hay algún tema que a ti no te parezca importante y relevante. Sería más bien la pregunta. Y sé que es una excelente pregunta. Fabi, nos encanta de verdad tenerte con nosotros. Estos días han sido días llenos de emoción, pero sobre todo de mucha satisfacción y gratitud, porque poder entregarle un libro a la humanidad es hacer como una extensión de nuestro ser, de nuestro pensamiento. También una responsabilidad muy grande porque te confieso que con el paso de los años uno va transformando muchas ideas y a veces no tiene la plata para editar. Y dice, ay, yo, ¿por qué escribí esto? O se actualiza la ciencia también, entonces es complejo. Pero bueno, afortunadamente existen las redes sociales y por ahí podemos desahogarnos mientras sale la segunda, tercera, quinta y 10ª edición de Ser Persona, Ser Pareja, Ser Familia. Cami, ¿por qué te sientes aludida con el tema de adolescencia o aborrecencia antes de que le lances la primera pregunta a nuestro querido Fabi? Bueno, pues yo creo que me compete porque yo soy un adolescente, entonces quiero saber su opinión o quiero saber si mi mamá ha estado haciendo las cosas bien o no, entonces por eso quiero saberlo. Y bueno, ahorita va a hacer la pregunta si todavía sí es adolescente. O no, bueno, listo. Bueno, Cami. Exacto. Bueno, Fabi, como para ponernos en contexto y a los que nos están viendo, ¿qué es la adolescencia? Bueno, la adolescencia es se podría decir en términos generales que es una etapa del ciclo vital. Así como existe niñez, así como existe adultez joven, adultez tardía, tercera edad, etcétera. Hay una etapa que se llama adolescencia que, como todas las demás, es diferente a las otras y tiene unas características propias. Y aprovecho esa pregunta, Cami, para resaltar algo. La adolescencia no es una etapa difícil. Suena rarísimo lo que les estoy diciendo, pero la estigmatización de que es difícil en realidad es más un prejuicio social, un mito urbano. Bueno, es una etapa como todas las demás. Y así, de la misma manera en que no sirven las estrategias que podrían servir con un niño en primera infancia, y esas mismas estrategias que sí funcionan con un niño en primera infancia no funcionan con un adulto o con un adulto mayor, de la misma manera las estrategias que funcionan con niños no van a funcionar en adolescentes muchas veces, y no porque haya algo malo con la etapa, sino porque es una etapa diferente. Entonces, no es una etapa difícil, hay adolescencias muy tranquilas, adolescencias muy difíciles.
de la misma manera en que hay vejez muy tranquila, vejez muy difícil, adultez muy difícil, etcétera, con las demás etapas. Entonces, o sea, no per se es una etapa difícil. Es uno de los primeros mitos que de hecho nos lo desmontas precisamente en tu libro Ser Persona, Ser Pareja, Ser Familia. No por sí misma es una etapa difícil. Fabi, Camila es una adolescente. hay un dato muy importante y es que en términos cerebrales, la adolescencia podríamos decir que más o menos, en realidad en este tema de etapas de vida no se puede decir desde De aquí tales hasta años aquí. hasta tales años, sino es más un aproximado. Entonces, más o menos aproximadamente la adolescencia tiende a comenzar hacia los 11, 12 años y tiende a terminar alrededor de los 23 años. ¿Por qué pasa esto? Porque alrededor de los 23 años es cuando se termina de configurar nuestro cerebro. La última parte de nuestro cerebro que se forma es esta parte de acá, la que está directamente detrás de la frente, que es el lóbulo prefrontal. Y esa es la zona que está en remodelación cuando se está en adolescencia. Adolescencia se trata precisamente de esa remodelación de nuestro lóbulo prefrontal. Y cuando ya se termina de configurar, cuando ya tenemos un cerebro completo, por decirlo de alguna manera, ahí es donde comienza la adultez. Entonces, más o menos hacia los 23 años, a veces más, a veces menos, dura la adolescencia cerebral. ¿Listo? Definiéndolo en categorías de maduración cerebral. Bueno, mi querido Fabio, antes de adentrarnos a mirar características y aspectos y demás, yo quisiera lanzarte una pregunta y es, ¿por qué será? ¿Por qué será que se han generado tantos mitos alrededor de esta etapa y sobre todo el mito de adolescente o aborrecente? Aparte de la facilidad que nos da hacer ese juego de palabras, ¿por qué crees tú que está tan instaurada en nuestra sociedad esa tendencia a pensar que los adolescentes son aborrecentes? Hay muchos, excelente pregunta, Eli. Gracias. Hay muchos factores involucrados, pero tal vez de los que yo veo más relevantes en este tema, es un tema muy discutido, muy estudiado, sobre todo desde los estilos de autoridad, se llama. Entonces, tal vez el primer estilo de autoridad, no solamente en crianza, sino en pedagogía, en relaciones de autoridad empresarial, de liderazgo, etcétera. El primer estilo que comenzó a practicarse a nivel social es el estilo autoritario. Y el estilo autoritario fue el estilo en el que la gran mayoría de nosotros fuimos criados. Aquí se hace lo que yo diga porque soy el que mando y si no le gusta, bien puede, ahí está la puerta. Yo soy el jefe en esta empresa y mientras usted no esté en esta silla en que yo estoy, se hace lo que yo diga. Exacto. Y si hay un cuestionamiento por parte de ese hijo, hija, empleado, estudiante, entonces está siendo rebelde, está siendo grosero, está siendo atrevido. Y eso tiene que ver con le digo a mis estudiantes, con el modelo clásico de pedagogía, que es autoritario. La letra con sangre entra. Entonces el equivocarse es castigado. Entonces 2 más 2, 6. Estira las manos. Y así comenzaron y así fueron educados. Entonces ese estilo autoritario permitió que precisamente el cuestionar, el hacer preguntas, el que no me parecieran justas las decisiones de mis padres y decir mis argumentos del por qué no me parece, se tomara y se entendiera y se percibiera como rebeldía o como grosería. Y eso tiene que ver directamente con la adolescencia, porque en la adolescencia hay un proceso, nace un proceso, se configura, se termina de configurar más bien, un proceso maravilloso que se llama pensamiento crítico e identidad. Entonces en la adolescencia hay una necesidad, y es una necesidad de construir el propio criterio, construir la propia identidad. Y es un choque tanto para el adolescente como para los padres. ¿Por qué? Porque el niño
pasa de querer imitar y ser un clon de sus papás, porque son los héroes, son las cosas a imitar. Entonces, como si mi papá o mi mamá, no sé, desayuna y come de cierta manera, yo lo quiero hacer igual. Se viste de cierta manera, yo lo quiero hacer igual. Pero en la adolescencia, al nacer ese maravilloso pensamiento crítico, comienza la pregunta, espere, ¿dónde estoy yo? ¿Hasta dónde, a partir de qué yo me diferencio de mis padres, o simplemente soy una sucursal mal de mis papás, o soy un clon o la copia genérica de mis papás? Entonces comienzo a tratar de diferenciarme y eso precisamente comienza a generar choques. Si estamos acostumbrados al estilo autoritario por cultura y demás, entonces aún más. A veces ese temor de traumatizarlos, de hacerles daño y demás, nos lleva al otro extremo, que es el estilo permisivo, y la embarramos más. Sí, Entonces, porque ni tanto que queme el santo, ni tampoco. exacto. Entonces, en esa búsqueda de identidad, en esa búsqueda de diferenciarme de mis padres, en ese nacimiento del pensamiento crítico, por un lado, dejo de imitar a mis papás y comienzo a tratar de diferenciarme de ellos y hacer lo contrario muchas veces, pero para encontrar mi forma. Y por otro lado, comienzo a no tragar entero y comienzo a cuestionar y a decir, espera, esto me parece injusto, espere, no entiendo la razón de lo que me estás pidiendo. Y lamentablemente eso no se toma como pensamiento crítico, sino como rebeldía, y es donde comienza la pelea y la edad difícil Y la lucha de poder. Y una aclaración súper importante, ya me estoy extendiendo mucho, una aclaración súper importante sobre esta etapa. La adolescencia, como no es una etapa difícil, entonces es importantísimo resaltar que no se tome como una enfermedad, como un virus. Le dio la adolescencia, toca aguantar y toca esperar a que le pase. Exacto. Y pues no, toca incluso aprovechar. Hay cosas que se deben hacer en la adolescencia y que la oportunidad es esa ventana. Y después no se pueden nutrir esas habilidades en otra etapa de la vida, o se nutren de forma muy insuficiente. Claro. Sumamente interesante, Fabi, y bueno, es una excelente pregunta y fue una maravillosa respuesta. Vamos a profundizar en ella después de regresar de esta pausa, porque creo que diste en un punto elemental. No es el adolescente, es lo que este adolescente está generando en mí a partir de los cambios que estoy evidenciando en él. Claro que sí, Eli. ¿Vamos a comerciales o puedo? Comercial. Ok, bueno, entonces no se muevan porque ya seguimos con esto que es Despertando a los Pelados. Continuamos aquí en Despertando a los Pelados de Buenos Días, familia. Y te digo, Fabi, que esta respuesta que acabas de dar me parece tan poderosa y tan profunda, porque es que muchas veces lo que está ocurriendo es eso, por causa de ese modelo autoritario en el que tal vez a lo largo de la infancia y la niñez de nuestros hijos pudimos aplicarlo, porque el niño, yo en estos días veía a mi hijo y yo decía, es que ser niño es muy... Pues dije una palabra que no la voy a decir aquí al aire. ¡Qué podrido ser niño, parce! O sea, ¿por qué? Porque es que el niño tiene que hacer lo que los papás le digan, no tiene de otra. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo yo? Y muchas veces los papás nos aprovechamos de eso y por no gestionar nuestros propios dolores de infancia y nuestra propia historia, terminamos haciendo daño. Pero ¿qué pasa con el adolescente? El adolescente ya te reta y te dice, no, no estoy de acuerdo, no me parece, no quiero ir. Y como no se siente escuchado y como no siente que hay un eco, entonces ya viene incluso el desafío. Y si no voy, ¿qué? ¿Qué me va a hacer? ¿Y qué? Y eso para nosotros, especialmente si nos estamos moviendo en un modelo autoritario, pues es un desafío súper teso. Pero yo sé, Cami, que tú te tienes una pregunta ahí a flor de labios para que la lumbrera la conteste. Sí, sí, claro que sí. Bueno, Fabi nos hablaba de que esta es la etapa de empezar al pensamiento crítico y también de una etapa diferente que viven los adolescentes. Entonces, si nos están viendo y si ellos están tomando conciencia de que no, de que tengo que acompañar a mi hijo, entonces, pero no tengo las herramientas, ¿cómo podemos identificar eso y poder acompañar a nuestros adolescentes? Bueno, hay un punto de partida. Yo tengo la muletilla, excelente pregunta, pero me parece muy buena la pregunta que me haces, Cami. Y es importantísimo como punto de partida reconocer que uno como padre, madre o cuidador no tiene los mismos recursos que mi hijo o hija adolescente.
tenemos recursos diferentes. Entonces, mientras que yo tengo todo mi lóbulo prefrontal completo y proceso incluso y tomo decisiones utilizando otras estructuras, mi hijo o mi hija adolescente no lo hace de la misma manera que yo y tiene menos recursos cerebrales que yo, sobre todo a nivel de impulsividad, a nivel de expresión de emociones y a nivel de construcción de identidad. Entonces yo tengo una ventaja cerebral sobre ese niño o niña adolescente y muchas veces en automático tratamos o nos relacionamos con nuestro hijo o hija adolescente asumiendo que tenemos los mismos recursos cerebrales, asumiendo que estoy hablando con otro adulto con cerebro adulto. Y ahí comienza el primer error en una cadena de errores. Porque nos tomamos las cosas a nivel personal, creemos que es un capricho, creemos que es que quiere exagerar o quiere ser dramático o dramática, cuando en realidad estamos hablando de puntos de partida diferente a nivel cerebral. Entonces, el punto de partida es que la persona está con cerebro en remodelación todavía y yo ya lo remodelé bien o mal, como me haya quedado. Entonces, mi deber como cuidador, padre o madre, es acompañarlo precisamente en esa terminación de remodelación para que se formen las estructuras, desarrollen las habilidades que necesita para la vida. Si partimos de eso, de que estoy acompañando a alguien y yo tengo un cerebro completo y el otro está en remodelación el cerebro y que yo tengo un papel vital e importante en esa remodelación, pues ahí es donde puede cambiar las cosas porque no me voy a tomar las cosas a nivel personal. Aspectos importantes además de ese, precisamente por esa diferencia cerebral, hay, podríamos decir que 3 características principales que es importante notar que son diferencias cerebrales y que no son temas personales. Exacto. O que no son rebeldía. Y que, perdón, y que dicho sea de paso, conocer estos datos y estos detalles nos da precisamente herramientas para no engancharnos y caer en esa personalización. ¿Cuáles son? Primero, la emoción es desregulada o tiende a ser desregulada en la adolescencia. Okay. ¿Cómo así desregulada? ¿Qué es eso? Desregular el término rimbombante y rebuscado para decir que cuando yo siento algo lo siento o lo tiendo a sentir en extremos. Si me siento triste, no me siento triste como un adulto, sino me siento muy triste, casi deprimido y me siento por allá en el fondo del hueco. Y si me siento feliz, no me siento alegre y contento y sereno, sino me siento eufórico y me siento al otro extremo. Entonces siento en extremos y eso es propio de la adolescencia precisamente por ese lóbulo prefrontal en remodelación. Entonces, ay, qué tan dramático, ay, que hace una tormenta en un vaso de agua, ay, que terminó con el noviecito y está que se muere, pues hay cosas peores en el mundo. Exacto, y le responden a uno, ay, mijita, y lo que le va a tocar, no llore por eso, no lloro yo por ese papá suyo que me toca aguantar. Y uno de adolescente siente que se está muriendo. Entonces, hay la primera recomendación de que no hacer, es algo que desde psicología social llamamos comparación ventajosa, que es una forma de ser antipáticos con nuestros hijos, de no ser empáticos con ellos, que es nuestro hijo nos trae una tragedia para él o para ella. Y nosotros, incluso con buenas intenciones de tratarlo de que no se sienta tan mal, cogemos nuestra experiencia y le ponemos sobre la mesa una situación más trágica que vivimos nosotros. Entonces, ay, estoy estresada. Creyendo porque que estamos siendo empáticos y la estamos embarrando. La estamos embarrando, estamos invalidando su sentir. Exactamente. Entonces yo soy un adolescente y me quejo con mi mamá o con mi papá. No, está muy duro esta terminación de semestre o esta terminación de curso, estos exámenes finales están terribles. Y normalmente los papás o mamás tenemos historias más crueles y más difíciles para competir con esa crisis del adolescente. Ay, a mí me tocaba ir caminando 2 horas para poder estudiar y me tocaba pelear con un oso para entrar a la escuela. Pero eso, a pesar de que podemos hacer esa diferencia, eso termina invalidando el sentir, porque lamentablemente el mensaje que hay detrás de esa comparación ventajosa es: usted no tiene derecho a sentirse mal por eso. Exacto. Y espere,
si bien yo como papá o como mamá, yo en mi individualidad, yo lo puedo considerar que no es para tanto desde mi forma de ser y desde mi filtro, es importante reconocer que para ese niño, niña o adolescente es un mundo y la emoción es real. Y está ahí, y es de la magnitud que es, y eso no se lo está inventando nadie, ahí está la activación. Ay, perdón, y después nos quejamos como papás, ay, es que no cuenta nada, es que se encierra, pues que qué va a contar si vos le invalidas todo el tiempo su sentir, o sea, ¿cómo se va a animar a expresarte que Andrés la dejó y que está súper triste y que su vida se vino abajo si vos le vas a decir que eso no es real? O sea, por eso es que nuestros hijos no hablan, entre otras cosas. Claro, y hay una segunda recomendación y es precisamente frente a la comunicación. En la comunicación hay algo muy, muy, muy duro para un papá y hace parte del duelo. O sea, el duelo de la época es un reto de los papás y es una necesidad emocional de los papás. Que eso a veces por fijarnos solamente en el adolescente pasamos de largo los procesos que tienen los papás por encima o de frente. Y uno de esos es el proceso de duelo, que es muy teso, como dicen aquí en Antioquia, y es el despedirme del niño, que ya no es un niño, ya no es una niña, es un joven. Y el aceptar eso es emocionalmente duro para cualquier papá o cualquier mamá. De ya mi niña no es mi niña, ya es una mujercita. Ya mi niño no es mi niño, ya es un hombrecito. Y aceptar eso requiere vísceras y demás. Entonces eso hace parte de los retos emocionales, pero en ese transitar de ese reto, de ese duelo, hay algo en la comunicación que cambia, y es que se vuelve incluso un poco más valiosa la comunicación existencial. ¿Qué es comunicación existencial? Hablando en términos coloquiales, comunicación existencial es hablar de cosas irrelevantes, cosas sin importancia, cosas e información que no me sirve para nada. Eso es información o comunicación existencial, y es la misma comunicación que uno utiliza con los amigos. Uno no, cuando habla con los amigos... ¿Estás? Bien. Eso es comunicación existencial. Eso es instruccional. Ok. Hay dos comunicaciones. Bueno, pero ese es tema para otro programa, Eso nos es quedan otro... 2 minutos, Ay, Dios doctor mío. Fabio. Entonces, yo debo comunicarme con mi hijo frente a lo necesario. Si tendió o no la cama, si hizo sus deberes, cómo está en el colegio, cómo van las notas, que si se metió en un problema y qué puede hacer para salir del problema. Pero esa comunicación es corta y concisa, con preguntas concretas y respuestas directas. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo vas en el colegio? Normal. ¿Tienes algún problema? No. La comunicación existencial es cuando se hablan de nuestras bobadas, podríamos decirlo. Hablemos de la música que le gusta, hablemos del videojuego que le gusta, hablemos de la serie que está súper encarretada o encarretada, y que me explique, que mi hijo me enseñe a mí sobre lo que él o ella es experto y yo no. Eso es comunicación. ¿Me sirve de algo saber de la serie tal o del...? Para nada me sirve la información, pero es una excusa para conectarme con mi hijo. Maravilloso. Claro Tenemos una que sí. super pregunta. Bueno, ahí. tenemos una pregunta de nuestros televidentes. Por acá, a Natalia Rojas Restrepo nos dice: como cada ser es diferente, ¿cómo puedo identificar si mi hijo o hija está o ya pasó por esta etapa? Bueno, Ella antes antecede pues hablando de lo que dijiste inicialmente, que hasta los 23, que si eso ya no se considera un mayor de edad. Entonces específicamente ella pregunta, ¿cómo me doy cuenta en mi hijo si ya no es un adolescente, sino que es un adulto joven? ¿Hay bueno, algún criterio? el criterio, hay varios criterios. Hay un criterio legal que es el de los 18 años aquí en Colombia, pero el criterio cerebral es alrededor de los entre 21 y 23 años. Entonces, si tiene más de 23 años, pues es muy probable que ya esté en adultez joven, como ponerlo por edad y demás. Y también un poco el término de tener más definida su propia identidad. Exacto. Saberse diferenciar de los padres y saber tener más un poco terminado de construir su propio criterio. De esta es mi posición. Alguna vez escuché algo, esto no tiene nada que ver con la ciencia, pero me pareció sumamente sensato, y decía, el día que usted se mantenga por sí mismo o pueda sobrevivir sin mí, ese día deja de ser un adolescente. Y me pareció muy interesante el asunto. Doctor Fabián, ¿usted tiene pacientes a continuación? ¿Tiene que irse muy rápido?
Sí. Bueno, lamento mucho entonces, mis queridos televidentes, decirles que tenemos que despedir al doctor Fabi. Yo haré mi mejor intento en Buenos Días, mi gente, para responder todas estas preguntas que nos atiborraron hoy en las redes sociales y que son sumamente importantes para nosotros. Pero hay una buena noticia. Y es que en Ser Persona, Ser Pareja, Ser Familia, el nuevo libro del doctor Fabián Camilo Salinas, están las respuestas a todo esto que ustedes se han cuestionado. Muchas gracias, Fabi, por todo esto que nos entregas el día de hoy. Gracias a ti, Eli, gracias, Cami, y a todos por acompañarnos en este día y espero que, como dice un psicólogo que admiro mucho, no tanto que les haya gustado la información, sino que les sea útil, que les sirva. Y muy contento de que me inviten por acá. Y yo creo que sí, porque por acá nos están comentando que ahora Sí, entiendo, qué bonito. entonces créeme que sí, muchas gracias, Fabi, por acá, súper bienvenido. Y ustedes no se muevan porque seguimos con mucho más de noticias, tips, odontología, así que vamos a una pequeña pausa para comerciales y ya regresamos. Estamos en Buenos Días Familia. Ya regresamos.